a ser especialmente duro para los periodistas y para la sociedad en general. Lamentablemente no me equivoqué y apenas con 2 meses que llevamos del 2024 nos hemos dado cuenta de que la bestia está herida y como tal está respondiendo de una manera siniestra. Yo no me creo que la muerte de Carlos Ursúa, que ocurrió hace 2 días, haya sido simplemente un accidente. Por lo menos no me lo creo por la rapidez con la que de inmediato trataron de cerrar el caso diciendo que había sido una muerte natural, aunque tuviera abierta la cabeza por una caída. Entonces, si es accidental o es criminal, no pueden ser las causas la de muerte natural. Esto está clarísimo y esto es lo que me preocupa porque estamos hablando de un gobierno que no esclarece las muertes más significativas en la línea política. No esclareció, por ejemplo, el asesinato, que yo lo considero así, de los Moreno Valle. No tengo ninguna simpatía por ellos, más que el respeto por su sacrificio. El hecho de haber sido víctimas de un atentado, que yo así lo considero, como lo consideran la mayor parte de los poblanos bien informados. Y está terminando de la misma manera, asesinando no solamente a cercanos colaboradores del señor de Palacio Nacional, sino incluso a muchos que ya se habían postulado como candidatos y que han sido bajados a la fuerza. Por eso estamos ante una situación de emergencia en cuanto al radicalismo que se ha llegado a tener en este momento. López Obrador, desde que llegó a la presidencia, lo único que ha hecho es dividir dividir, dividir, dividir. Nunca intentó unir a los mexicanos. Nunca intentó ser el presidente de todos los mexicanos. Él desde el principio definió su actitud de ser presidente únicamente de un sector del mexicano, de aquellos que lo apoyan o de aquellos que están manipulados o que sencillamente prefieren apoyarlo para no perder los beneficios del bienestar, como le llama él. Pero en realidad ha habido ya una frontera que no puede ya dejarse de ver entre quienes están a favor de un gobierno que no da resultados y los millones de mexicanos que han dicho hasta aquí. Negar la importancia, por ejemplo, de la marcha o de las marchas del domingo pasado es uno más de sus graves errores. Yo digo que a medida que avanza el tiempo, nos damos cuenta de que López Obrador, cada vez que habla, aumenta la posibilidad de su muerte política. No es que quiera uno ser un mal agüero, pero realmente no es posible creer en un personaje como Andrés que ha mentido tanto y que incluso pues no ve bien porque no se da cuenta de las multitudes que llenaron las plazas en muchas de las más importantes ciudades de la República y sobre todo en el Zócalo, que no es nada fácil llenar el Zócalo. Ahora, el día 1 de marzo, pretende la marioneta Sheinbaum llenar el Zócalo, pero la diferencia simple y sencillamente es una palabra, acarreo. La diferencia es el acarreo. ¿Cuántos acarreados van a llegar al Zócalo el día 1 de marzo para el arranque de campaña de la señora Sheinbaum? Todos los que nos podamos imaginar. ¿Cuántos acarreados hubo el domingo pasado? No hubo ninguno. La gente fue por su propia voluntad. Y eso de que todos los que fuimos ahí estamos organizados por la mano negra de Claudio X González es una barbaridad. Hay muchos que estaban en la marcha que ni siquiera saben quién es Claudio X González. De ahí el tamaño de la mentira y de la perversidad de este personaje que nos ha tocado como presidente, porque se equivocaron 30 millones de mexicanos. Se equivocaron, pero quieren rectificar. El voto de castigo va a ser fundamental en esta hora negra de nuestro país. Y lo lamentable es que en este momento ya se perciben dos cosas. La primera, que gana Xochitl por las buenas o pierde Xochitl por las malas. No hay de otra.
Claudia Sheinbaum no va a poder ganar por las buenas, no gana por las buenas. Tendría que haber un fraude monumental. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que mientras se apoderan de las encuestas oficiosas los miembros del poder, Xochitl se ha sabido blindar. Y así, pues tenemos un choque de poderes. Por un lado, por el lado de la cuarta transformación, las encuestas amañadas que confunden y sobre todo el poder del narcotráfico, que es muy importante y que está haciendo cada vez más difícil celebrar elecciones en varias entidades del país, sobre todo en la costa del Pacífico. Y por otro lado, tenemos a una candidata opositora que es apoyada por tres partidos, pero que fundamentalmente está apoyada por la sociedad civil, que está harta precisamente de la partidocracia y de del amañamiento por parte de López Obrador. Entonces, ahí tenemos que a Xochitl la respalda la fuerza de la mayor potencia del mundo, los Estados Unidos, de allí su exitosa visita a la Unión Americana de hace unas semanas, y por otro lado, la apoya el clero, que es otro grupo de presión muy importante. Fíjense que hoy en la mañana subí un video en el que hablaba por qué no se puede votar por Morena. Y entonces inmediatamente un sacerdote amigo mío, aquí de Tlaxcala, el padre Ranulfo Rojas Bretón, me mandó indignado un comentario diciendo, no comentaste que tampoco vamos a votar por Morena, ni ningún cardenal, ni el más pequeño y humilde de los sacerdotes, ni nadie que tenga que ver con el clero católico. Y esto me hizo mucha gracia, porque por primera vez había yo leído, o nunca había leído, un pronunciamiento tan certero, tan audaz, tan puntual, sobre todo de alguien que viene de la iglesia y que generalmente han sido bastante prudentes, pero que ahora ya están absolutamente a favor de evitar a como dé lugar un fraude electoral. Entonces, va a ser un choque muy importante. Yo no descarto que pueda haber problemas de violencia alrededor de las elecciones, espero que no en la jornada electoral, pero sí alrededor de las elecciones puede haber momentos de violencia. Pero esta violencia solamente la tenemos que ver y asimilar con valor, porque los partos históricos, los partos políticos, son dolorosos, como los partos naturales, que eso que lo digan las señoras. Los partos naturales son dolorosísimos y los partos históricos también son dolorosos. Entonces no debemos temerle a la posibilidad de que salgamos con dolor a ejercer nuestro voto, tomando los riesgos necesarios, porque lo que nos pide la historia es ir, formarse y votar. No nos están pidiendo que tomemos las armas, no nos están mandando una revolución violenta, simple y sencillamente nos están pidiendo que defendamos la democracia con nuestro esfuerzo, con nuestra pluma y tachando los símbolos de la oposición de uno de los partidos que postulan a Xochitl o de los tres partidos, dependiendo de lo que cada quien considere. Y punto final, retirarse en tanta paz sin que pase a mayores la jornada electoral. Si hay intervención del narco, esto será para hacer claro que el gobierno de López Obrador ha sido un gobierno fallido. Y entonces, pues las cosas se van a poner muy difíciles para él. No hay que olvidar que las cosas también se pueden poner más difíciles contando y considerando que este también es un año electoral en los Estados Unidos y que en noviembre va a haber una justa en los Estados Unidos ya cuando López Obrador no sea presidente y que entonces puedan pues tomarse las medidas cautelares contra él en los Estados Unidos y en México si gana la oposición. Si gana la marioneta Sheinbaum, tendrá que ser a través de un fraude electoral, a través de una elección de Estado, a través de la intervención mafiosa de los diversos grupos de presión al servicio del poder. No hay manera de que Claudia Sheinbaum gane a la buena, no la hay. No existe esta posibilidad.
se vio claramente reflejada la voluntad popular, la soberanía popular el domingo pasado. Entonces, esto lo tengo muy claro. Vamos hacia un escenario en donde se ha radicalizado México. Por eso hablo de dos México. Es decir, por un lado, el México que todavía no despierta, que está maiciado, que está atolondrado, que está sorprendido y que está incierto, porque creen muchos mexicanos, los que reciben los bonos del bienestar, que deben corresponder con la venta de su voluntad política a los privilegios de recibir tanto cuanto dinero mensual, bimestral y ahora cuatrimestralmente para que se reúna una cantidad importante y estén felices antes de las elecciones. Pero son muchos más, muchísimos más los que se han dado cuenta de la tragedia que ha vivido México, de la cantidad de dinero que se ha derrochado, de los negocios viles de la familia López Obrador y de los principales colaboradores de este, del fracaso contundente de las obras emblemáticas de este gobierno. Vamos a mencionar al aeropuerto Felipe Ángeles, que se ha convertido en una excelente sede, una excelente estación para la carga y sobre todo para el paso de las drogas que vienen de Sudamérica. Esto es una realidad. Las drogas pasan ahora por el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Y qué decir de la famosa refinería? ¿Cuándo van a refinar el primer barril de gasolina? Porque resulta que ya le quedan al señor López 7 meses y no se ve que la refinería pueda funcionar pronto. Y respecto al Tren Maya, acabo de recorrer algunos de los puntos claves del Tren Maya y es verdaderamente un desastre. Esta es la palabra, es un desastre. Los tramos 5, 6 y demás están todavía en obra negra, devastando gran parte del medio ambiente del sureste. Fíjense lo que están haciendo. Ya llevan 4 millones de árboles talados. 4 millones. Cada árbol de maderas finas, porque en el sureste se dan árboles de caoba que tienen un alto precio en el mercado internacional. Cada árbol tiene un valor de $5,000. $5,000. Si mencionamos que son 4 millones los que se han talado, estamos hablando de $20,000,000,000 que se han extraído de la selva maya y que se han ido a parar a Guatemala. Solamente este negocio es suficiente para fincarle responsabilidades al gobierno de este país y al presidente de la República. Y esto sin considerar todo lo que ya sabemos acerca del tráfico de influencias, de los hijos, de los hermanos, de los primos ahora, de todos aquellos que forman parte del núcleo familiar del presidente más corrupto y corruptor de la historia, que dice que combatió a la corrupción, que es el engaño más grande. López Obrador es un evento que va a pasar a la historia, sí, pero en la parte negativa, en la parte oscura de la historia, porque no ha sabido dar respuesta a ninguna de las grandes inquietudes y de los grandes problemas de México, que ningunea el hecho de que falta agua, cuando falta agua en todas partes, no solamente en la Ciudad de México. Y además se burlan de quienes hablamos de que falta agua. Dicen que no, que hay suficiente agua. ¿Dónde está el agua? Se están secando las presas. Por ejemplo, el lago de la laguna de Cuitzeo ya está casi seca, según me dicen. No he pasado por ahí últimamente, pero nuestra amiga Gloria nos puede dar la información concreta. Y así igual el caso del sistema Cuchamala, que se inauguró en la época de López Portillo. Imagínense cuántos años ya pasaron y nunca se le dio mantenimiento hasta la fecha. Y entonces, lógicamente, ya no produce, ya no se extrae el agua necesaria para inundar a la Ciudad de México de agua y tener a ese gran monstruo sediento, pues tranquilo. Cuando empiece a faltar agua en las colonias de la Ciudad de México, comenzará una verdadera rebeldía cívica que puede acabar muy mal, muy mal. O sea, alguien que no tenga agua
o que no pueda comer, sale a la calle a lo que sea. Y este es el gran riesgo que se está corriendo y que está corriendo el equipo de López Obrador. Pero no lo entienden, no quieren entenderlo, quieren simularlo, quieren disimularlo. Hablan de que los que estamos diciendo estas cosas estamos sirviendo a los conservadores, estamos sirviendo a los traidores a la patria, cuando los conservadores y los traidores a la patria son ellos, son los miembros de la Cuarta Transformación. ¿Por qué conservadores? Porque son ellos los que nos piden la continuidad y la oposición es la que pide el cambio. Lo que hace la 4T es aplicar la vieja doctrina del gatopardismo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que, como ustedes saben, escribió El gato pardo allá por los años 50 del siglo pasado. Y el gato pardo era nada menos un elemento que significaba que se pretendía cambiar todo sin transformar nada. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido. Díganme ustedes qué cambio sustantivo se ha dado en el sistema político mexicano a través de los años que lleva en el poder Andrés Manuel. Ninguno. Todo ha seguido igual desde el punto de vista político, igual o peor, porque yo creo que estamos viviendo una versión corregida y aumentada del peor de los autoritarismos del pasado. O sea, no se puede decir que los que estamos apoyando a la oposición en este momento lo estamos haciendo para regresar a la corrupción del pasado. Lo que pasa es que la corrupción del pasado resulta una bienaventuranza al lado de la corrupción del presente, que es lo que estamos combatiendo, porque se ha aumentado la corrupción en una proporción inusual, ilimitada, desvergonzada, pero además violándose todos los principios, queriéndose aplastar la libertad de expresión, amedrentando a los periodistas o tratando de amedrentarlos, que han informado con veracidad lo que está pasando, y teniendo a un pool de periodistas convenientes que encabeza el muy célebre Carlos Pozo, llamado Lord Molécula. Ya solo el apodo lo pinta de cuerpo entero. Y ese es el periodismo que le agrada al señor López. Es el periodismo que premia al señor López. Es el periodismo que halaga al señor López. Esto tenemos que considerarlo como parte de una realidad muy punzante que hiere a la sociedad mexicana. La sociedad mexicana en estos momentos está verdaderamente incierta porque, por un lado, le cuentan una cosa y por otro lado observan otra. Pero a la larga va a ganar ¿qué? La observación de la realidad a las mentiras que le cuentan en las mañaneras. Creo que esto va a caminar poco a poco hacia un cambio, hacia una alternativa de lo más trascendente que tengamos memoria. Va a haber una irrupción de la ciudadanía, de la soberanía popular, como nunca la ha habido. Y además, con la atención de todo el mundo, no solo de los Estados Unidos, también de Europa, no solo de Europa y de los Estados Unidos, también de todas las naciones que conforman la ONU. La ONU va a estar pendiente de las elecciones y van a estar pendientes muchos observadores que van a venir y que van a dar cuenta de lo que pasa en nuestro país, porque no podemos permitir que nuestra democracia, que tanto trabajo nos ha costado a muchos iniciar, porque antes no había democracia y hicimos un esfuerzo durante muchas décadas para que pudiera respirarse un aire democrático y ahora nos vienen a reventar y cerrar las ventanas de la democracia y dejarnos sin oxígeno. Esto es de lo que se trata la elección del 2 de junio. El tratar de que los dos México definan su futuro y que incluso aquellos que están radicalizados al lado de la Cuarta Transformación valoren cuáles son los más importantes desafíos de nuestro país para entonces hacer causa común y buscar el futuro prominente que necesitamos los mexicanos en este momento. Yo creo, sinceramente, que pues están las pruebas a la vista. El presidente dice todos los días que le prueben sus cochineros y se los han probado, pero no quiere verlos. Por ejemplo, ahora lo que lo tiene fuera de sí
es que no puede sacudirse el mote de narcopresidente, porque hay evidencias claras, contundentes, de la entrega de $2 millones, que es el principio, digamos, el principio de la hebra, $2 millones para su campaña de 2006. Y esto ha ido creciendo en cuanto a denuncias, porque se ha visto que a través de 2006 hasta el 2018 y luego hasta este 2024 ha habido una clara infiltración del narcotráfico en las decisiones gubernamentales y que definitivamente hay gobernadores de Morena muy ligados al narcotráfico, mucho, muy ligados. Y lo extraño es que quieren perseguir a un exgobernador de origen panista como por su narcogobierno. Me refiero a Cabeza de Vaca de Tamaulipas, pero no dicen nada de elementos como Miguel Ángel Yunes de Veracruz, que también es panista y que fue uno de los que más fustigó a López Obrador, llamándolo loco durante su campaña cientos de veces. Y no se habla de Laida Sansores, de las mujeres de la Cuarta Transformación, que verdaderamente dan pena y no porque sea uno misógino, que va, a mí me encantan las mujeres, pero qué mujeres nos han tocado por Morena, las gobernadoras de Morena no se salva una. Mara Lizama de Quintana Roo haciendo negocios con Andy López Beltrán, o viene la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, haciendo trastupijes para tratar de llenar a Jalisco, a su vecino Jalisco, de trampas y de personeros que manda ella, que comanda ella. Y así por el estilo podemos desmenuzar, en el caso de Tlaxcala, pues, Lorena Cuellar Cisneros, es verdaderamente una vergüenza. Es la única persona que se ha atrevido a hacer un parque millonario, con vista al canal del desagüe y con bancas viendo al canal del desagüe como si esto fuera agradable. Por supuesto, no va nadie a ese parque. Que es verdad, a fuerza lo tenemos que cancelar. ¿Perdón? Deberían cancelarlo. ¿Cómo? No, pues, yo creo que se le activó a una persona el micrófono. Ah, no, no, no es Laura, es Lorena Cuellar Cisneros, la gobernadora de Tlaxcala. Y así por el estilo, tenemos la lista de los candidatos a gobernadores. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Porque haciendo un paneo de los candidatos a gobernador y las cuestiones que se están dando, nos damos cuenta de que por lo menos en 6 estados de los 9, incluyendo la Ciudad de México, en donde se va a competir por las gubernaturas, no tiene Morena posibilidad de ganar. Esto es un hecho real, mira. En la Ciudad de México, sencillamente Clara Brugada no es una mujer que pueda obtener un triunfo contundente. Ahí el señor Taboada lleva bastante ventaja porque se le conoce por sus actividades anteriores. Entonces ahí no hay forma de que gane Morena. Tenemos a Guanajuato. Guanajuato está perfectamente estructurada a favor de Acción Nacional y no va a haber posibilidades de que gane Morena. Jalisco es un estado que está en este momento controlado por el Movimiento Ciudadano, pero que seguramente en las elecciones próximas va a ganar el frente opositor. Morelos, un estado pésimamente gobernado por un exfutbolista. Tenemos a Veracruz, un estado importantísimo de la República porque es uno de los que más votos provee a nivel nacional. Está fracasando rotundamente la campaña de Rocío Nale y es muy probable, más que probable, el triunfo del frente opositor. Y Yucatán, en donde no hay manera de que gane Morena, estuve yo ahí y me di cuenta de que los que piensan en que va a poder tener alguna posibilidad Morena están profundamente equivocados. Solamente en 2 estados, en Tabasco y en Chiapas, podemos decir que Morena tiene control absoluto de la estructura electoral y que no será fácil arrebatarle la victoria. Y en Puebla, las cosas están muy peleadas. Ahí, tanto el candidato de Morena, que es Armenta, como el candidato del Frente, Eduardo Rivera, pues confrontan una situación singular. La ciudad de Puebla, que es una de las más habitadas del país, está a favor
del cambio y está a favor del frente opositor. Pero hay algunos municipios también importantes de Puebla que están muy claramente inclinados por Morena, porque se les ha hecho un trabajito casi de brujería. Ahí sí que las cosas están parejitas. Pero la verdad es que si uno examina esto, nos damos cuenta de que en todo el país será lo mismo. Los estados de la República están en estos momentos, la mayor parte, sobre todo los gobernados por Morena, hartos de Morena, hartos de los gobernadores de Morena. Lo veo aquí mismo en Tlaxcala, por ejemplo. Ya no quieren a la gobernadora. Hay manifestaciones todos los días en contra de ella. Y así por el estilo, lo vemos en Quintana Roo, también estuve ahí unas horas, unos días, y me di cuenta perfectamente bien de que ya le sacan las uñas a la gobernadora Mara Lezama. Ya no la quiere ni el presidente López, imagínense cómo está la cosa. Llega el presidente ahí y ni la saluda, ni la ve, ni la voltea a ver, hay videos que lo demuestran. Y bueno, si así sumamos y sumamos entidades, nos damos cuenta de que esas fantasiosas encuestas que colocan a Claudia Sheinbaum hasta con 60 puntos de ventaja son una de las marrullerías y de las trampas más escandalosas de la historia de México. Y que a la hora de las elecciones esto no va a poder darse. Y si pretenden, a como dé lugar, creer que van a poder defraudar la voluntad ciudadana, ya se montó el músculo de la ciudadanía y entonces el pueblo va a salir a la calle. Y va a salir a la calle no solamente a exigir democracia, justicia y libertad, sino van a exigir respeto a los resultados electorales con una fuerza de tsunami mucho mayor a la que pudo haber tenido López Obrador en 2006, cuando hizo aquel plantón sin gente del Zócalo hasta la avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México. Y digo sin gente porque yo recorrí todo el corredor y me daba cuenta de que había, por el día no había nadie. Estaban las carpas, alguna estufa, los muchachos jugando fútbol en la columna de la Independencia, y así te ibas caminando, caminando, hasta que llegabas al Zócalo, en donde estaba instalada la casa de campaña de este parlanchín, y nos dábamos cuenta de que tampoco el parlanchín estaba, sino que se iba a bañar todos los días a su casa de Copilco. A mí me tocó verlo llegar y entré a hablar con él en ese momento. Y por eso puedo dar cuenta del cinismo absurdo de este señor, que tenía en su casa de campaña, en la puerta de su casa de campaña, una enorme Virgen de Guadalupe, cuando él no es católico, cuando él no reverencia a la Virgen de Guadalupe, cuando él critica y cuestiona a la iglesia, cuando él ha sido un fustigador de los altos jerarcas de la iglesia desde siempre. Él confundía al PAN con la iglesia. Entonces la iglesia ahora le va a cobrar, le va a pasar factura por todas las maneras en que ha sido afrentada a causa de este socialismo López Obradorista que se nos ha querido imponer equivocadamente. México no es tonto, México reacciona, sabe que tenemos un camino muy definido. Yo lo establezco así. Si estábamos en un punto X y decidimos tomar un camino primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, y ambos caminos no funcionaron, pues tenemos que regresar al punto de partida, que es lo que vamos a hacer el 2 de junio, para iniciar una nueva senda de frente, despreciando a los dos laterales y construir así el México del mañana. Tenemos que volver para tomar impulso y recorrer todo lo que sea necesario hacia adelante para formalizar la fuerza de la opinión pública, la fuerza de la soberanía popular. De otra manera estaremos absolutamente hundidos. Ya lo dijo el señor Carlos Ursúa, que paz descanse. Si no se corrigen las cosas como no se corrigieron, el que venga, o la que venga, mejor dicho, tendrá en sus manos una dinamita a punto de explotar. Y esto, queridos amigos, pues es muy triste porque parece que si gana Xochitl ya todo se va a arreglar. No, si gana Xochitl tendremos que reconstruir.
Tendremos que hacer un esfuerzo enorme para que esa dinamita prendida pueda cortársele la mecha antes de que estalle. O a lo mejor estalla antes de que se den las elecciones. Esta es la preocupación que yo tengo de cara al 2 de junio. Y estoy seguro de que muchos mexicanos tienen la misma impresión que yo y consideran claramente que los augurios no son más que la manera en que el propio régimen se está blindando. Por fortuna, la inteligencia de Xochitl le permitió darse cuenta de que tenía que ser apoyada por otros grupos de presión y lo logró. Lo logró. Uno de ellos es, por supuesto, lo que tiene que ver con los intereses de Estados Unidos. Otro de ellos es, desde luego, el de los universitarios. Otro de ellos es, desde luego, lo que tiene que ver con todos los sectores de la población que han sido afrentados. No pueden votar por Morena los, los transportistas que han sido violentados. No pueden votar por Morena los maestros que han sido engañados. No pueden votar por Morena aquellos que forman parte del sector salud. No pueden votar por Morena los familiares de aquellos que murieron durante la pandemia por negligencia. No pueden votar por Morena, en fin, aquellos que fueron desfalcados por las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. No pueden votar por Morena quienes, estando dentro de la iglesia, rechazan la actitud de López Obrador. Y son muchos millones de mexicanos los que están decididos a dar la cara para evitar una catástrofe mayor. Y si quieren, comenzamos las preguntas. Muy bien. Les pediría de favor que levanten su manita, las personas que quieren hacer alguna pregunta. Adelante, Lori. Bueno, primero que nada, yo quiero felicitar a Vicky y a su equipo por Jalisco en Movimiento, que me parece maravilloso todo lo que están haciendo. Esta campaña que traen en favor de la democracia y del voto se me hace maravillosa. Gracias. Y además felicitarlos por el gran invitado de lujo que tienen, que yo también ya lo he tenido varias veces en mi programa y bueno, un gustazo que esté mi querido Rafael aquí. En la cuestión de lo del agua que comentaba don Rafa, pues sí, ciertamente, el agua de Cuitzeo pues ya se acabó, el agua de Pátzcuaro, pues qué les decimos, ¿no? Tenemos la fortuna de tener el agua de Siragüe porque es un ojo de mar. Y yo escuché o leí, más bien leí un reportaje donde decían que no podían arreglar todo lo de la problemática del agua de Cutzamala porque estaban pidiendo derecho de piso para poder arreglar eso. Entonces eso se me hace a mí fatal. O sea, ¿cómo el gobierno puede permitir que le pidan derecho de piso para poder arreglar algo que es tan vital? ¿Qué podemos Hasta esperar, querida Gloria, si ya hasta los sacerdotes le piden a los sicarios del narcotráfico que ellos les puedan garantizar un poco de paz a sus comunidades? Ya no se lo piden al gobierno, se lo piden a los narcos. Esto es la demostración clarísima de que los narcos se han posesionado de gran parte del territorio nacional. Y esto es algo que nos lastima a todos, porque realmente no parece que con Claudia Sheinbaum se llegase el caso de que el diablo ganara las elecciones, que no lo creo, porque Dios nos ayuda siempre mucho más que el demonio. Entonces, en caso de que ganara Claudia Sheinbaum, lo que haría era seguir lo de abrazos, no balazos, pero ahora con otro refrán, dice, ni fuerza ruda, ni tampoco guerra. O sea, yo no entiendo ese lenguaje, porque entonces tal parece que les está dando un voto a la impunidad para que los narcos, los crímenes continúen, los criminales de todo tipo sigan haciendo esa labor destructiva, devastadora que hemos sufrido los mexicanos, que nos han aislado además. Ya no es fácil para nosotros salir a carretera, ir a Morelia, por ejemplo, ir a los pueblos mágicos de Michoacán. Ya nos cuesta trabajo. Claro. Preferimos utilizar el avión, pero también no a todos los sitios llega el avión. Y lamentablemente ha sido fatal para muchos que se han topado con retenes de narcotraficantes en las carreteras de nuestro país, sobre todo en el norte. Creo que el saldo es bastante negativo.
Sí, algo que a mí me pareció muy, de verdad, muy lamentable es que últimamente he tenido contacto con las madres buscadoras y pues ya hay madres buscadoras que están pidiendo el apoyo del narco para encontrar a sus hijos. A mí se me hace tan lamentable y ahora que he tenido contacto con ellas, créanme que mi vida no ha sido igual. O sea, después de platicar con ellas y de verlas en la batalla que están para encontrar a sus hijos, es terrible, terrible, terrible. Bueno, yo bajo mi Estruja el manita porque corazón, sí. Gloria. Estruja el corazón, como bien dices, sobre todo porque qué barbaridad. Sabemos que muchos de los hijos de ellas fueron asesinados por el crimen organizado, bajo la impunidad que les brinde el gobierno. Y entonces solicitar a los asesinos que les ayuden a encontrar a quienes asesinaron es una contradicción brutal. Es como el infierno de Dante. A eso hemos descendido. Y esto se lo debemos a estas cuatro TTTT, que son más bien tumbas, las cuatro tumbas de la democracia, de la libertad y de la justicia. Creo que esto es lo que va y debe imperar naturalmente el día que salgamos a votar. Gracias. Adelante, Ceci, por favor. Sí, les vamos a pedir de favor que si quieren hacer una pregunta, su cámara esté activada, conectada. Ay, Vicky, tú sabes, estoy operada de los ojos, a mí No, me sí, conocen bien. eso iba a decir de enseguida, que en Tú el me caso conoces de Ceci, perfectamente bien sí, y sí. todos los que están ahí, la mayoría. Bueno, Buenas tardes, Rafael, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Yo un quiero gusto hacer muy una grande. pregunta. En caso de que perdiera Xochitl, que no va a perder, va a ganar, ¿crees tú que la ciudadanía se levantaría? ¿Crees tú que tendríamos una guerra ciudadana? Bueno, la palabra guerra es muy violenta, es muy dura, Pero es la verdad. pero sí creo que se levantaría la ciudad. Yo no creo que vayamos a una guerra civil. O sea, eso sería pues muy lastimoso para nuestro país y muy costoso. Pero sí creo que la ciudadanía tiene la fuerza suficiente, no solo para hacerse presente como ocurrió el domingo pasado, sino para exigir de verdad que no haya fraude en las elecciones. Y no lo va a haber, no lo puede haber porque López Obrador está ya maniatado. Por un lado, se le acusa de ser narcopresidente. Por el otro lado, los Estados Unidos no lo quieren ya. Por otro lado más, los países de América están a la expectativa de lo que pase en México porque están actuando en Venezuela lo mismo que como quiere actuar, por ejemplo, López Obrador en México. Y ya verás lo que va a pasar en Venezuela, no lo deseo. Pero por supuesto que la actitud de Maduro es tan cínica y tan desvergonzada como la de Andrés. Y entonces lo que pase allí, pues va a ser una especie de preámbulo de lo que puede pasar aquí. Entonces ya tendremos mayor información que nos permita evitar ese escenario. Si hubiera una guerra civil, ¿qué opinión tienes tú del ejército o de la Guardia Nacional? Porque ya no sabe uno cómo decirle. No, pues a mí lo de la Guardia Nacional me parece que es una de las fantasías, de las utopías de Andrés Manuel, que ha servido para construirle cuarteles por toda la República, como sucursales del Banco del Bienestar. Y en varios casos, el cuartel de la Guardia Nacional también alberga el Banco del Bienestar. Yo creo que la Guardia Nacional, pues puede ser que haya sido preparada para un encontronazo con la sociedad civil, pero resulta que la Guardia Nacional ha sido también maltratada por el régimen. Y esto es algo increíble. Entonces, no estoy muy convencido de que la Guardia Nacional vaya a prestarse a un fraude masivo en las elecciones. Eso es lo que quería escuchar. Se pone a favor de la ciudadanía en caso de haber una guerra civil. Yo creo que van a estar completamente a la expectativa. gracias. Pues, gracias. Al contrario. Adelante, Raúl Ortega.
Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Señor Rafael Loret, un gusto también saludarlo y tenerlo por acá. No escuché toda su plática, pero mi planteamiento es La van en a pasar cuanto en a... video. La van a pasar en perfecto, video. Así que perfecto. sí va a poder usted escuchar todas las barbaridades que dije. No creo, no creo. En cuanto a la ideología castrochavista, esto nos está dañando, nos va a seguir dañando. ¿Cómo lo podemos atenuar? ¿Cómo lo Bueno, podemos yo estoy en contrarrestar? desacuerdo. Estoy en desacuerdo con hablar de la dictadura castrochavista como un referente de lo que está pasando en México. ¿Este es Loret? Acuérdense que, por ejemplo, al marxismo se le agregó marxismo-leninismo en la época de Lenin y de los bolcheviques en Rusia. Aquí lo que estamos viviendo es un socialismo López Obradorista. No le quiten el mérito a López Obrador de haber pretendido ser un socialista singular. Está muy lejos de parecerse a Chávez y Maduro, aunque la condición global del país se parezca a la de Cuba y a la de Venezuela. Esto es una cosa muy importante, pero en cuestión de liderazgo no se parece a Miguel Díaz-Canel, ni se parece a Maduro, ni mucho menos a Chávez. Fíjense, yo a Chávez alguna vez noté que tenía alguna cualidad, y esa cualidad era que defendía apasionadamente a su pueblo, que ya quisiéramos que los mexicanos tuviéramos un presidente que en lugar de estar negociando con el narcotráfico, defendiera a México como lo defendía Chávez a su país. Bueno, esto sin decir que Chávez era un dictador y que murió siendo un dictador y que obviamente dio lugar a esta absurda prolongación de Nicolás Maduro. Esto es otra historia. Pero no hay que darle a Andrés Manuel el sitio de que sigue la dictadura castrochavista, porque me parece que él tiene su propia concepción de la dictadura. Es una cosa muy diferente. Él quiere, por ejemplo, dice que se va a retirar a su rancho, y esto es mentira. Si llega a ganar la marioneta, pues ¿quién la va a mover? O sea, la marioneta por sí sola no se mueve. No hay títere que tenga vida, al menos de que resucite Pinocho. Pero fuera de eso, no hay manera de que una marioneta se mueva sola. Entonces tiene que tener a un titiritero. Y Andrés Manuel está dispuesto a ser el titiritero si se le permite. Pero, repito, yo estoy de acuerdo con lo que dice Cecilia hace un momento. No va a ganar la elección. No podemos tolerar que eso ocurra. No podemos permitir que surja una personalidad como la de Sheinbaum, que tiene orígenes extranjeros además, y que pues ha mentido constantemente sobre su propia persona. No dice, por ejemplo, ni lo dirá, que tiene un hijo pequeño que está resguardado en Sonora, que es hijo también de Andy López Beltrán. Esto es algo que yo lo he dicho reiteradamente y nunca me han desmentido. Le tienen miedo a que yo indague sobre el tema. Y ya lo indagué y esto es absolutamente cierto. Entonces, una personalidad así no puede llegar a la presidencia de la República, casada con Jesús Tarriba, un elemento que fue contador del cártel de Juárez y que tuvo nexos con el cártel de Sinaloa, o los tiene todavía. No puede llegarse a este descaro. Y esto lo conocen a nivel mundial. La figura de López Obrador en este momento está totalmente degradada a nivel mundial por la intervención del narcotráfico. Excelente, gracias. Gracias. Voy a leer una pregunta que está en el chat, en lo que Lixi nos hace favor de encender su cámara. Dice Lupita Ramírez que Sheinbaum amenaza con demandar a el utilizar hashtag de narcopresidente AMLO, que si eso le ves que sea viable y que si a los ciudadanos que lo utilicen, también podrían demandarlos. Bueno, esto es un arma de dos filos, ¿eh? Porque quien demanda tiene que probar. Y resulta que aquí
las pruebas son en contrario. Entonces le puede salir el tiro por la culata, porque ellos niegan que se le haya dado dinero del narco al señor López, pero hay pruebas contundentes que demuestran lo contrario. Entonces, si hace una demanda de este tipo ante el INE, le puede salir el tiro por la culata. Y ya verás que no la va a presentar, que son habladas, son patadas de ahogado, o de ahogada en este caso, porque no tiene manera de demostrar otra cosa a la señora Sheinbaum. No tiene manera. Gracias. Lixi, adelante, por favor. Buenas noches. Es Buenas todo un honor hablar con un personaje tan distinguido. Muchas gracias, señor Loret. Gracias, Lixi, a ti. Mi cuestionamiento es este. Estuve platicando con varias amigas y lo que estuvimos viendo es que a la marcha fueron muy pocos jóvenes, que hubo mucha ausencia en la marcha para los jóvenes, no se dejan ver. Todos están ahorita que en la mañanera dice el presidente, que en la mañanera, o sea, como que le creen mucho al señor y los tenemos que motivar, no sabemos cómo lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer, señor, está urgente eso, porque nosotros que estamos luchando, pues ya vamos para afuera y los que van a quedar son ellos. Bueno, depende de donde te hayas colocado en la Guadalajara, masa para ver Guadalajara. si había o no jóvenes. Porque yo, por ejemplo, sí noté que había muchos jóvenes. No era la mayoría, pero sí había muchos jóvenes. No es que no hubiera, es que no hay tantos como debería de haber. Bueno, hay que considerar que por cuestiones de edad, los jóvenes son poco afines a levantarse los domingos en la mañana. Vamos a ser realistas. Bueno, eso Es sí, un hecho ¿verdad? real, pero eso no quiere decir que no apoyen el cambio No, señor, político. yo Hay tengo varios muchos jóvenes que sobrinos. están ahora mismo gritando con la voz muy elevada a favor de la transformación, de la transformación verdadera, es decir, la que impide la continuidad de este movimiento absurdo de regeneración nacional, como dice, que se llama Morena, ¿no? Yo creo que los jóvenes están despertando, están siendo conscientes. Yo he hablado con muchos de ellos, he tenido oportunidad de estar en algunas universidades y la verdad es que me he encontrado un público muy participativo, con muchas ganas de decir cosas y con muchas ganas de impedir que se afrente la voluntad colectiva. Por otra parte, recuerda que no solamente en el Zócalo hubo personas que se reunieron, hubo 121 ciudades de la República. Por ejemplo, si tú ves, por decir un caso, un ejemplo, las manifestaciones que hubo en Mérida, te darás cuenta que ahí había puros jóvenes. Dios quiera, digo, yo mi susto es por mi percepción que he tenido yo personalmente. Inclusive el día de hoy estoy triste, estoy muy abatida porque mataron a balazos a la hija de una amiga y la muchacha trabajaba en el gobierno de Colima. No sé cuál sería la razón, pero, Bueno, pero ahí ahorita, tienes un problema. ay, sí, Ya hablamos de eso, de que hay una gobernadora, Indira no Vizcaíno, sirve que es esa una gobernadora. señora que está totalmente entregada a la cuarta transformación y que no ha hecho nada para resolver el problema de la seguridad pública. No, Muy la lamentable lo señora, que cuentas tú no, de esta se la joven. lleva en el puro glamour la señora. Es muy lamentable lo que me cuentas Sí, acerca del asesinato sí, de esta niña y sí, porque lamentablemente iba con su es esposo y el con su azúcar niña. amargo, digamos, es más bien la hiel de todos los días, de todos Sí, los días. así es, señor. Y todos los que tenemos hijos estamos diario con el Jesús en la boca. Pues así es, así es. Sí, sí. Señor, se lo agradezco mucho, Al ¿eh? contrario, muchas Y, gracias por tu observación. y estamos para ayudarnos Claro que sí, a salir adelante. hombro con hombro, Así ¿eh? es, Y hombre así con es. mujer, o mujer y hombre, Como ¿eh? sea, A mí me da un pero todos poquito, somos no creas, mexicanos. esto del empoderamiento femenino, no estoy muy convencido porque ya me van a relegar. Y esto, pues, es No. tremendo. Y luego las uruapenses, ¡oh! Eso es una cosa tremenda. Esas mujeres de Uruapan son tremendas. No, muchas gracias, señor, Al contrario, Que gracias. esté bien, cuídese. Hay un comentario que dice, no sé si se pronuncia Taili o Taili,
Martínez, que dice, hola, soy joven y participé en la marcha como oradora. Sí estamos despertando más jóvenes. Ahí tienes qué una esperanza. Muy Sí, qué bien. bueno. Sí, sí, Adelante, Mario, por favor. Luego viene Jun. Bien, bueno, primero darle las gracias a don Rafael por su exposición y por las palabras de aliento que nos está dando. Una cuestión que quería comentar. Nosotros queremos, muy equivocadamente, que el Congreso y las leyes corrijan los problemas que nosotros tenemos que resolver en casa. El llevar a los jóvenes a votar, a crear ese espíritu cívico, igual que la resistencia a la deformación de la educación que se pretende dar a través del gobierno, es una labor de la casa. Ningún Congreso, ningún diputado lo va a resolver. Esa es una responsabilidad que como padres hemos abandonado y estamos sufriendo las consecuencias. Como nos llevaban a nosotros de la mano al kinder, ahora tenemos que llevar nosotros a nuestros hijos de la mano a votar, porque somos animales de costumbres y tenemos que acostumbrarlos al ejercicio cívico. Ojalá Esa que es haya una- alguno de esos genios de la cibernética que nos haga un jueguito en que los jóvenes vayan acumulando puntos por el número de votos que pongan en las urnas. Algún juego así para que les despierte la mente y la vivencia misma. Porque dicen que los juegos para eso sirven, ¿no? Bueno, pues ya es hora de que aparezca uno que invite a la elección, a votar. La otra petición para don Rafael y las personas que son líderes de opinión y que tienen comunicación con mucha gente, la ciudadanía salió espontáneamente a la Ciudad de México y a muchas plazas, aunque el gobierno quiera decir otra cosa. Pero lo que nos falta como ciudadanía es ahora que nos motiven y que nos enseñen a organizarnos en grupos barriales a defender el voto, porque el triunfo de Xóchitl Gálvez lo vamos a tener que defender casilla por casilla, al estilo de López Obrador. Y voto por voto. Voto por voto. Y tenemos que prepararnos para defender nuestras posiciones en nuestras casillas. Te diré una cosa, yo creo que ya en este momento la sociedad civil está muy motivada. Y eso no quiere decir que bajemos la guardia, al contrario, es cuando ya te está tambaleando el enemigo y hay que acabarlo por nocaut. Hay que ganar esta elección no por división, como dirían en el box, sino por nocaut. Tenemos que noquear, porque la división, cuando ganas por división, te pueden hacer muchos chanchullos, se pueden hacer variaciones estratégicas que puedan aparentar una elección distinta de la que realmente se da. Pero cuando es por nocaut, cae absolutamente el bulto y se acaban los problemas. Y se acaba todo tipo de sinvergüenzadas que pretendan hacer. Gracias, don Rafael. Adelante, Jun. Don Rafa, buenas noches, me da mucho gusto Hola, verlo en Yuri, este ¿qué tal? espacio. Fuimos sus anfitriones aquí en Toluca en alguna ocasión y bueno, pues ahora estamos aquí reunidos, me da gusto Qué verlo. bonito estuvo el acto en Toluca, me gustó. Nada más Ay, que qué bueno. equivocamos la estrategia, porque lo que Sí, teníamos sí, que hacer íbamos por era salir a buscar a los que no estaban de acuerdo con la famosa, ¿cómo le llamaban? Ya se me olvidó. la revocación. La revocación de mandato. Y Así sino es, que juntábamos a los que estaban a favor, entonces no tenía sentido. no tenía caso. Pero bueno, ya Bueno, estamos ya, aquí de nueva cuenta. ya pasó. Sí. Ahora hay que Don sacarlo de Rafa, a de veras. yo tengo una pregunta. Todos sabemos que ahorita no tenemos ninguna opción, tenemos que votar por la candidata democrática y pues ahí tenemos que jalar. Pero hay mucha gente que se pregunta y hay mucha gente que se cuestiona y están un poquito dudosos, porque dicen que si Xóchitl es de izquierda, que lo único que no está de acuerdo es con las formas de Andrés Manuel, pero que si es de izquierda, pues que tal vez pueda retomar el camino que lleva este señor y continuar con la agenda comunista de Andrés Manuel. Yo quisiera saber su opinión, usted que es un sabio, para sentirme tal vez un poquito más tranquila. Mira, yo me he acercado a Xóchitl, la entrevisté ya, la conozco de hace muchos años. Es una mujer que es lo suficientemente inteligente para no
hablar de izquierdas y de derechas, que son generalizaciones muy burdas. Ella es una mujer progresista. Eso no quiere decir que sea socialista o comunista. Es progresista. Es una mujer que ha crecido con la necesidad de mejorar en su vida. Es una mujer luchona. Es una guerrera. Es alguien que tuvo la iniciativa de ir a ver al Papa, de recibir su bendición, pero de recibir su bendición, no de ir a utilizar al Papa como bandera de campaña cuando ya la otra había ganado ese territorio. O sea, es absurdo que la campaña política se diera en Roma y en el Vaticano. Eso me pareció de lo más ridículo. Xochitl fue porque cree en la autoridad del Papa, cree en la Iglesia Católica, es católica, lo ha dicho innumerablemente, en innumerables ocasiones, a diferencia de Sheinbaum. Sheinbaum se ha negado a decir qué religión profesa, al contrario, ha dicho que no profesa ninguna religión, a pesar de que tiene pues, orígenes judíos, lo cual no tiene nada de malo, ¿no? Pero me da cosa que no tenga el valor si quiere decir, bueno, yo soy judía, ¿y qué? Sería un valor, pues que no tiene por qué reprochárselo a nadie, ¿no? Los judíos y los demás miembros de la comunidad nacional que no profesan la fe católica son igualmente respetables. Pero en este caso concreto, Xochitl sí ha dicho que es católica y Claudia se niega a decir cuál es la religión que profesa. Yo creo que esa es la diferencia. Muy bien, muchas gracias, don Rafa. Un abrazo. Teníamos la mano levantada de Francisco. Ay, ya no lo veo. A ver. Bueno, Heriberto, adelante, por favor. No oigo nada, ¿eh? Necesitas reactivar tu audio, por favor, Heriberto. Dale un clic a donde está el micrófono chiquito. Ya, listo. ¿Ahora sí ya? Ah, Rafa, buenas noches. Buenas Tlaxcala, noches. todo el grupo. ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Se quedó congelado. Oye, Rafa, ¿qué puedes comentar acerca de Lozano, Gilberto Lozano de Frena? Ya no hay mucha coincidencia con sus propuestas, ¿verdad? Ya no hay qué, perdón, no te escuché bien. ¿Qué puedes comentar acerca de Gilberto Lozano de Frena? Ya no estás tú en el Consejo Rector. No, ni estaré jamás. ¿Quién es ese señor? Que no me acuerdo. Gilberto Lozano. No me acuerdo. Bueno, es un señor ¿no te acuerdas de que algo? entró en mi vida y salió por la misma vía. Y no digo Sí, a ¿verdad? dónde lo mandé. Algo No pasó me ahí. interesa hablar de ese personaje. Ah, ok, era toda la pregunta. Ahorita que ya nos vemos para un café, ¿dale? Buenas noches a todo el grupo, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Heriberto. Hay un comentario de Javier Mendoza que dice que buenas noches, que coinciden que hace falta que participen más jóvenes en esta elección. México es un país de jóvenes y muchos de ellos como que no se interesan en la historia, no saben de las grandes crisis que hemos vivido en gobiernos autoritarios como el de Echeverría y López Portillo, y que nuestra labor como padres es informarles. Y luego dice Elban, hay que insistir en votar para que aumenten diputados y senadores y disminuir la fuerza de Morena. Son los dos comentarios que están aquí en el chat. Pues tiene mucha razón, es decir, hay que hacer que los jóvenes se alivianen, como dicen ellos, y salgan a votar. Yo creo que lo estamos logrando, ¿eh? Yo creo que cada vez hay más jóvenes interesados en la contienda y se va a poner muy interesante. Recuerden que no está todavía iniciada la campaña. Los próximos 3 meses van a ser muy importantes. Van a haber debates, tiene que haber debates obligatoriamente y en esos debates se va a ver pues cuál es el gallo de cada quien, ¿no? Porque realmente, o la gallina en este caso, bueno, pues se oye mal que digamos la gallina, pues, no es un buen término. ¿Qué le podemos decir? Tampoco le podemos decir gallo a las mujeres. Pero bueno, el caso es
que vamos a tener a dos mujeres confrontadas. El otro, el señor del Movimiento Ciudadano, ya simple y sencillamente lo mejor que podría hacer es retirarse, porque está haciendo el más absoluto ridículo. Y respecto a las dos candidatas, pues que se enfrenten. Ya hemos visto cómo Xochitl se defendió en la famosa encuesta del frente opositor cuando discutió con una inteligentísima mujer priista de cepa, como fue Beatriz Paredes, como es Beatriz Paredes. Y ese debate entre Xochitl y Beatriz fue muy enriquecedor, ¿eh? Entonces ya tenemos una prueba de lo que puede lograr Xochitl cuando le pongan a una marioneta enfrente. Pues fundamentalmente pues va a querer moverla también ella y Claudia se va a enfrentar a una mujer que surgió como un volcán, como un volcán. Hace un año no teníamos idea de que Xochitl Gálvez pudiera ser candidata a la presidencia. Ella misma no lo pensaba, ella misma se quería postular para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eso era lo que quería. Y la irrupción de ella como volcán se debió al cerrón de puertas estúpido y torpe por parte de López Obrador en su mañanera. O sea, que a López Obrador le debemos la irrupción del volcán. Ahora falta que la lava aplaste por completo a esa cosa que se llama cuarta transformación. Muy bien. Y luego otro comentario, yo creo que es el último comentario que vamos a leer. Es confuso que Xochitl anunció que la oposición apoyará la reforma de pensiones de Obrador, pero todavía no hay ningún plan lógico para hacerlo. ¿Qué opinión tienes de esto? ¿De qué? ¿De que no tienen qué? Que anunció que iban a apoyar la reforma de pensiones de López Obrador, pero que no hay ningún plan lógico para hacerlo. ¿Qué opinas del tema? La reforma de pensiones es una arma de doble filo. No pueden oponerse, nadie puede oponerse al hecho de que a quienes son pensionados pues reciban el máximo posible. Lo que no puede ser es que se les entregue el 100% de la pensión, porque esto causaría una merma a la economía nacional de la cual no podríamos recuperarnos. Esto se ha establecido ya con rigor, con tablas. ¿Qué más quisiera uno, no? Que los pensionados recibieran un trato más digno. Nadie puede oponerse a eso. Si yo estuviera en esta circunstancia, pues sería una reforma por la que me inclinaría, pero me inclinaría sensatamente, o sea, no queriéndole dar a los pensionados un dinero que no puede dárseles porque no lo hay. Y ahí pues estaba Carlos Ursúa, recientemente fallecido, quien hablaba de que habían acumulado 50,000 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum. 50,000 millones de pesos, es una barbaridad de dinero. Y esto es lo que tienen en la bodega de MacPato para darle a los sicarios de López Obrador. Esta es la realidad. Xochitl está combatiendo también contra la fuerza del poder del dinero del Estado. ¿A costa de qué? A costa de que suspendan las obras de mantenimiento de las carreteras, a costa de que se le entregue el país a la defensa. Eso es una cosa muy peligrosa también, sobre todo la administración de las carreteras, de los aeropuertos, del Tren Maya, de los trenes en general, porque también está el del Istmo. Y bueno, pues es algo que va a pesar también a la hora de la selección, sin duda. Muy bien, gracias. Lalo. Bueno, Rafa, pues te agradecemos mucho tu presencia, que refresca. Me gustó mucho tu comentario de que, pues, si ahorita vemos que se está tambaleando, necesitamos seguir duro. Efectivamente, yo creo que la patria va a necesitar de mucho más de lo que estamos haciendo para poder recuperarla. Muchos años. Y aquí quiero hacer una invitación a todos los compañeros que nos ven de otros estados. Nosotros estamos pensando ir a picarles la cresta, pues a los colegios de profesionistas, a las cámaras de comercio, industriales, a todos quienes de alguna manera deberían de sentirse ofendidos por todo lo que ha hecho este sujeto y que tal vez han hecho muy poco. Entonces creo que si salimos todos de nuestro círculo de comodidad
y buscamos qué más podemos hacer, tal vez ya no en nuestro metro cuadrado, sino más allá, probablemente sea más fácil o menos tortuoso pues el recuperarla. Pues de verdad, muchas O sea, gracias lo por sus que yo les palabras, Rafa. pediría, Espero que no mi querido sea Lalo, les pediría nada más que no caigamos en el catastrofismo. O sea, que digamos, caramba, van a alterar las elecciones y la Guardia Nacional va a entrar y si no los narcos. No, nuestro deber, olvídense ya de lo demás, es ir a votar, depositar nuestro voto y pedirle a Dios que las cosas vayan bien. Eso es lo que tenemos que hacer como mexicanos y como católicos, los que lo sean, o como profesen cualquier religión, porque sí vamos a necesitar de la ayuda del Supremo Hacedor del Universo. Esto es importantísimo, importantísimo. Pero lo que tenemos que hacer, nuestro deber, es vencer el miedo y salir a votar. Lo demás, ya veremos qué vamos a hacer. Pero por lo pronto, dar nuestro paso y hacer lo que tenemos que hacer para tener la seguridad de que no nos van a jugar a tole con el dedo. excelente. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a Muchísimas todos gracias. por su paciencia y a mis amigos que están aquí en esta plataforma. Les mando un abrazo doblemente cariñoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos luchando con toda nuestra fuerza hasta que las fuerzas nos aguanten. Y Buenas noches. Te faltó Bendiciones cerrar a todos. cobardía. Gracias. Gracias, buenas Rafa. noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Lizzy. Gracias a ti. Que descansen. Saludos, Vicky. Igualmente. Felicidades. Hola, Adrián. Igual, gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Adrián. Hace mucho que no sabía de ti. Aquí ando Muy haciendo bien. ruido todavía. Muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Felicidades, un gran acierto haber llevado a don Rafael, Muchas gracias, sí. Siempre es bienvenido. Siempre, Sí, siempre. por supuesto, pues ahí estamos, Vicky. Felicidades a todos. Gracias. Ánimo. Que Dios bendiga a México y a todos ustedes. Así es, igual. Gracias, gracias. Bueno, pues, vámonos.